Nueva baja en la administración del presidente Donald Trump. Ahí vemos en pantalla quien fue la ilustre secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Ella presentó su repentina renuncia. Nielsen ocupó el cargo desde diciembre del 2017. Dirigió este plan de Donald Trump para construir un muro en la frontera con México. En varias oportunidades, Nielsen chocó con el mandatario precisamente por su postura hacia los migrantes. Esta dimisión ocurre en momentos en que crece la ola de indocumentados hacia los Estados Unidos y con una declaración de emergencia nacional de fondo. El encargado ahora va a ser Kevin McAleenan. Él es comisionado de aduanas y protección fronteriza. Él la va a reemplazar. Este hombre señalado por la prensa de la Unión Americana de ser una persona muy radical, más alineado con la política antimigratoria de Donald Trump. En efecto, es un gran defensor del levantamiento de este muro en la frontera sur. La prensa insiste en que podría endurecer incluso los controles para evitar a toda costa el ingreso de indocumentados. Un año y 4 meses después de jurar su cargo como secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen se convirtió en la enésima cara de la administración Trump en presentar su renuncia. Tras una reunión a última hora de la tarde del domingo, era el propio mandatario estadounidense quien confirmaba la noticia a través de la red social Twitter. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dejará su puesto y me gustaría agradecerle por su servicio. Me complace anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, se convertirá en secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. Tengo confianza en que Kevin hará un gran trabajo. El anuncio de su salida tiene lugar en un contexto de creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur de los Estados Unidos. México debe aprender a todos los ilegales y no dejarlos hacer una larga marcha a Estados Unidos, o no tendremos otra opción que la de cerrar la frontera y reinstaurar tarifas. Nuestro país está lleno. Durante su tiempo al frente del departamento, Nielsen se había convertido en el brazo ejecutor de las políticas migratorias del presidente, las cuales habían recibido las críticas por parte de la oposición y de numerosos grupos sociales. Sin embargo, de puertas para adentro, era vista por parte de la administración Trump como opuesta a algunas de las medidas más duras para el control de la inmigración relativas a la frontera y al estatus de protección para algunos refugiados. Estoy segura de que la meta del presidente es asegurar la frontera. Yo continuaré apoyando todos los esfuerzos para dirigirnos a la crisis humanitaria en la frontera. Y además de eso voy a seguir haciendo lo que puedo en los próximos días. Estas reticencias, apuntan medios locales, habrían desencadenado la salida de Nielsen. Según el canal de noticias NBC, desde hace meses, el presidente ha instado a su gobierno a restablecer a gran escala la separación de familias de migrantes que cruzan la frontera, una petición a la que se habría resistido la saliente secretaria de Seguridad Nacional. Vamos a tener una política más estricta, va a ser peor. Y lo que hizo Nielsen no era suficiente para la administración de Trump. El presidente no ha estado feliz con su actuación en los últimos meses, en el último año, porque él ha contrarrestado varias veces en temas de lo que ella ha querido hacer. Javier Maza nos acompaña a esta hora, analista y consultor político. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, señor Maza. Buen martes. Ruth, ¿cómo te va? Qué gusto llegar a ti, a los amigos de la mañana. Sí, muy preocupado con lo que está pasando. Preocupado por lo que está pasando, y lo que pasa es que la funcionaria saliente ha sido la responsable de esta propuesta para construir el muro en la frontera con México. Fue el rostro, además, de la separación de familias migrantes en la frontera. La pregunta, señor Maza, aquí, y un poco en conjugación con su preocupación. Hay conflictos entre bambalinas en la Casa Blanca, conflictos que responden a la cada vez más beligerante retórica del presidente Trump en relación al tema migratorio. Mira, Ruth, aquí se dice que cuando un funcionario asume algún cargo en la administración de Trump, lo primero que le ponen es una fecha de expiración, un sellito donde dice cuándo va a terminar tu mandato. O sea, son funcionarios descartables. Por Dios, ¿cuándo hemos visto que se descabece a un secretario, al fiscal general, al secretario de Defensa, al secretario de Estado, ahora a la secretaria de Seguridad Nacional? 4, y me quedo corto, me faltan 2 o 3 nombres más. O sea, es preocupante porque además no solo genera una inestabilidad política, sino al mismo tiempo un endurecimiento tremendo
hacia la derecha. Hay un funcionario que es algo así como el Rasputín del poder en Trump, que se llama Stephen Miller, que es un hombre absolutamente radical, incluso, ojito, algunos lo vinculan con grupos de la supremacía blanca. O sea, estamos hablando acá de algo que realmente es para parar los pelos, más allá de cambios de política y de un endurecimiento que nos va a hacer recordar fácilmente, Ruth, los tiempos de los guetos y las prácticas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Claro, justamente para acotar un poco lo que usted decía, aproximadamente 20 bajas en el equipo del presidente Donald Trump durante sus primeros años desde su investidura como presidente el 20 de enero del 2017. El presidente ha perdido un 40% de altos cargos, no de cargos de medio alcance ni bajos, sino altos cargos. Se ha convertido en una rutina prácticamente de la Casa Blanca. Ahora, esta tolerancia cero que era mencionada o que sigue siendo mencionada por el presidente Donald Trump en cuanto al tema migratorio, una de las primeras referencias de la persona que va a suceder a esta señora que deja el cargo, McCallinan, ha sido su defensa a finales del mes de noviembre del uso de gas lacrimógeno en la frontera para detener justamente a un grupo de migrantes centroamericanos que trató de ingresar en el paso de San Isidro. ¿Este señor responde a esta política agresiva que quiere y que requiere el presidente Trump en cuanto al tema migratorio? Mira, no solamente eso. A ver, te doy dos anticipos que son trascendidos, pero vienen de muy buena fuente. No puedo dar referencias concretas, obviamente. Vuelvo nuevamente a a Stephen Miller, que está promoviendo básicamente dos cosas. Ojito. Que las familias que lleguen a la frontera, vamos primero a una cosa, que Trump estuvo en el límite fronterizo, no recuerdo exactamente en qué punto, pero dio una instrucción, lo pongo entre comillas, que no se acepten más pedidos de asilo político en Estados Unidos. ¿What? O sea, perdóneme, usted no puede, señor presidente, por un decreto ejecutivo pasar encima de la Constitución de este país, por Dios. ¿Y qué pasó? Que los propios oficiales de inmigración le dijeron, sí, señor presidente, sí, señor presidente. Y tan pronto salió Trump, le dijeron, no le hagan caso porque eso es lo que la ley no nos manda, no podemos ir contra la ley. Tú no puedes negarle asilo a quien te lo pide, tienes que admitir la petición y entra a un trámite. Entonces, eso por un lado. Por otro, lo que se viene, Ruth, escuchen amigos en Latinoamérica, lo que se viene es que familia que llegue al borde y que quiera pedir ingreso a Estados Unidos, les van a dar dos opciones. La primera, que toda la familia completita, incluyendo niños pequeños o lo que sea, quedan detenidos indefinidamente y van a construir ciudades carpas, para tener ahí como animalitos a todos los que lleguen. Opción 1, ¿no te gusta? Opción 2, bueno, tus hijos quedan enjaulados y tú, papá y mamá, vayan a hacer su trámite de inmigración que puede tomar meses. O sea, a eso vamos, Ruth y amigos de Latinoamérica, a eso estamos yendo. Entonces, sí es preocupante, más allá de la purga que ha habido. Ayer descabezaron al director del servicio secreto, nada menos. Le quitaron el cargo y dicen que vienen más. O sea, esto es un terremoto político sin precedentes en la Casa Blanca y las extensiones que esto va a traer, los cambios que se avisoran son terribles. Yo me permito, si me robo 10 segundos a esta entrevista, Ruth y amigos de la mañana, porque mucha gente nos escucha en Estados Unidos, y les hago un llamado a todos ustedes que pueden aplicar por la residencia permanente, porque ya tienen legalmente el campo para hacerlo, háganlo hoy. Y todos aquellos que pueden pedir la ciudadanía americana, porque ya por ley lo pueden hacer, háganlo hoy. No esperen, porque los cambios que se vienen son atroces. Ajá. Y sobre eso, señor Massa, de esas advertencias que usted hace aquí en NTN 24, este terremoto político que dice usted estar gestándose o dándose, todavía está temblando la tierra. ¿Hasta cuándo deja de temblar la tierra? ¿Cuántos meses? ¿Qué es lo que se prevé? Porque están saliendo personas que tienen que ver con el tema migratorio, descabezando otras carteras que trabajan directamente con este tema en particular. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo más? Yo te diría que, a ver, noviembre de 2020... Y además en medio de una emergencia nacional. Además, dicho sea de paso, en medio de una emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump. Oh, sí, claro, emergencia nacional, qué terrible, van a llegar un montón de familias con niños en brazos, qué amenaza para los Estados Unidos, por Dios. Pero tenemos acá rato masacres
que no las cometen terroristas, no, las cometen ciudadanos americanos que tuvieron acceso a armas, que ocurre prácticamente todos los días. Eso no es emergencia nacional, pero sí es emergencia nacional que lleguen familias centroamericanas con niños, con bebés, con ancianos que quieren cruzar a Estados Unidos. ¡Wow! O sea, hay que tener una miopía política tremenda para ver las cosas de esa manera. Ahora, tú me dices, ¿hasta cuándo dura el terremoto? Te doy la fecha, noviembre del 2020. Porque si algo está temblando más que este terremoto interno en la Casa Blanca, es la posibilidad de que Trump sea reelegido. Y por eso está haciendo todo esto. No es en un afán. Y eso es preocupante, amigos. No es una política en desarrollo. Es simplemente, wow, mi aprobación está abajo a menos de 40%. Ojito, ojito, está cayendo su aprobación. Su base se está resquebrajando y entonces, no, tengo que hacer algo para que estos radicales racistas que confiaron en mí vean que sigo siendo el hombre tough, el hombre fuerte por el que votaron hace 2 años. Eso en el medio de todo, esa es la gran razón para muchos de estos cambios, Rod. Vamos a agradecer al señor Massa. Entonces, después del terremoto político que dura hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, si es que llega a ser reelegido, quizás estamos hablando de un tsunami. Agradecemos al señor Massa, analista y consultor político. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buen martes. Con todo gusto. En la capital estadounidense, la Organización de Estados Americanos va a llevar a cabo una sesión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela. Estados Unidos está impulsando una resolución para que Gustavo Tarré, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, sea reconocido como representante del organismo. Emiliana Molina, desde Washington, nos amplía. Adelante, Emiliana. Buenos días. Una de las promesas del secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue abordar la situación en Venezuela y Nicaragua desde el organismo, y así lo está haciendo. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, fue reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, varios de estos miembros de la OEA. Consideraron ilegítima la toma de posesión como mandatario de Nicolás Maduro. Estados Unidos fue el primero en reconocer a Guaidó, y el pasado 1 de abril, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anticipó que haría todo lo posible para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarré, designado por Guaidó como su enviado especial ante la OEA. Trujillo asumió recientemente la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo cual le otorga mayor capacidad para decidir qué tipo de proyectos se someten a voto y cuáles no. Pero no explicó si prevé buscar que Tarré sea reconocido antes del 27 de abril, fecha en la que sería efectiva la retirada de Venezuela del organismo. Ese día se cumplen 2 años desde que el gobierno de Maduro pidiera su salida de la OEA. Tarré, por supuesto en representación de Guaidó, presentó formalmente a la OEA el pasado 8 de marzo un comunicado en el que el líder opositor ratifica la decisión de continuar en el organismo. Actualmente Estados Unidos está impulsando también una resolución para permitir que Tarré tome posesión como embajador, y que para que sea aprobada necesita el respaldo de 18 de los 35 miembros del organismo. Recordemos que Cuba pertenece a la OEA, pero no participa desde 1962. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, un buen día para ti. Hablamos ahora de la amenaza de un brote de sarampión en Estados Unidos. Hay familias dentro de algunas comunidades que insisten en no vacunar a sus hijos contra esta enfermedad. En las últimas horas, las autoridades de la ciudad de Nueva York han lanzado una advertencia alrededor de este caso. Alejandro Rincón nos trae la noticia. Alejandro, ¿por qué las familias no vacunan a sus hijos? Tengo entendido que una cuestión cultural, otros obedecen a una cuestión de religión, etcétera. Hola, feliz martes para todos. La comunidad judía ultraortodoxa es la que se ha convertido en el público objetivo de este brote de sarampión y de los mensajes de las autoridades locales. Esto a la luz de sus convicciones a naturaleza religiosa, que les hace llevar a considerar que es inapropiada la inmunización de sus hijos. Es esta comunidad la que se ha visto principalmente afectada por el brote de sarampión. A la luz de estas circunstancias, el mensaje enviado por las autoridades neoyorquinas ha sido muy claro: excluyan a los niños no vacunados de las aulas, y si reciben a esos niños que no tienen la vacuna contra el sarampión,
esas escuelas públicas se ven sujetas a multas o incluso al cierre de las instalaciones. A la luz de esta medida que ha sido anunciada en las últimas horas por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, la comisionada a cargo de ese departamento entregó las siguientes declaraciones. La vacuna contra el sarampión es segura y efectiva. El brote es motivado por un pequeño grupo de personas que han estado distribuyendo información errónea basada en ciencia falsa. Apoyamos a todos quienes dentro de la comunidad han tomado acciones para proteger a los niños y a quienes están en riesgo. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, a cargo de la comisionada Osiris Washburn, asegura que hasta el momento han sido detectados 285 casos desde el pasado mes de octubre, cuando empezó este brote, que todavía no ha podido ser controlado. En tanto que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos asegura que hasta la fecha han sido detectados 465 casos de contagio con sarampión en 19 estados alrededor de la Unión Americana. Sin embargo, es en el lugar donde nos encontramos ahora, Nueva York, en donde se han reportado la mayoría de estos incidentes. Y una vez más, a la luz de estas estadísticas, el mensaje de las autoridades locales a los padres de familia en general, más allá de cuál sea su convicción religiosa o a cuál comunidad pertenezcan, es que vacunen a los niños para que no sean víctimas de estas peligrosas enfermedades. Toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York con esta preocupación de parte de las autoridades sanitarias. Mientras el presidente Trump reitera su amenaza de cerrar la frontera sur, la situación de los migrantes es cada vez más difícil y cruzar a Estados Unidos se ha convertido en la única opción. Tal es el caso de Osvaldo, un chico guatemalteco. A los 14 años dejó sus estudios, su país, para emprender una travesía muy dura, poder entrar a la Unión Americana en búsqueda de recursos que le posibiliten una mejor calidad de vida a él y a su hermanito, quien permanece en su país muy enfermo. Al llegar ha pedido la solicitud de asilo. Esta es la historia de nuestra cadena aliada La Voz de América. Fue en diciembre de 2018 cuando Osvaldo Pablo decidió emprender de la mano de su padre un viaje que cambiaría su vida y quizá garantizaría la de su hermano de 9 años de edad. Se ponía gravemente, pues no le soportaba ver así. En Guatemala trabajó por algunos meses ayudando a su padre a limpiar maíz. Así garantizaban llevar unos quetzales más a su hogar, en donde los esperaban el resto de la familia. Mis padres trabajaban muy duro para comprar las medicinas, sacarlos al hospital. Y cuando estaban en la escuela siempre venían cuotas, todo eso pedían en la escuela. Reducir costos y ayudar a suplirlos se convirtió en su pan de cada día, hasta que llegó a Estados Unidos tras 25 días de travesía. Vénganse para acá, se quedan en mi casa y yo los llevo a la cita de migración. Ella es Lourdes Vargas, una mexicana que pasó más de 3 años indocumentada en Estados Unidos, pero que gracias a la amnistía del 86 obtuvo su ciudadanía. Desde ese entonces ayuda a inmigrantes que, como ella, cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida o de asilo, como Osvaldo y su padre, una condición que tiene requisitos específicos, como explica el abogado de inmigración Lawrence Borton. No solo se trata de un temor razonable a la persecución, sino si tiene uno de los motivos de protección como la opinión política, la religión o la pertenencia a un grupo social en particular. Continuamos con la historia de un universitario español. Visitó Ecuador y ha desaparecido el día viernes cuando realizaba una excursión por el río en Napo, en la provincia de Napo. Manuel Tundidor, 31 años de edad, fue arrastrado por la corriente. El mal clima ha retrasado las labores de rescate que se complican con el paso de las horas. Aunque su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, las autoridades centran sus esfuerzos en hallar el cuerpo de este joven. El presidente Trump ha decidido reemplazar al jefe del servicio secreto, Randolph Ice. Ahora el cargo será ocupado por James Murray, otro agente de este cuerpo encargado de proteger al mandatario estadounidense en medio de rumores de una amplia purga en su equipo de seguridad nacional. La noticia se conoció después de que varios medios de comunicación informaran que Trump había pedido a su jefe de gabinete en funciones que despidiera a Ice. La Fiscalía de Colombia ha revelado un supuesto plan para atentar contra el presidente Iván Duque durante la reunión planteada para el día de hoy en el departamento del Cauca con líderes indígenas. Los nativos han mantenido una protesta por más de 3 semanas, rechazan estos señalamientos y vamos a saludar en Colombia a Carlos Andrés Gómez, él es periodista de nuestra cadena aliada
Noticias RCN, quien nos amplía este reporte, estas declaraciones que ha dado el fiscal general de la Nación. Carlos, un buen día para ti. Adelante. Buenos días desde Popayán. Así es, el fiscal general de la Nación anunció lo que sería un supuesto plan terrorista para atentar contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante su visita programada para hoy al departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. El fiscal general habló sobre armamento de precisión. También se refirió a la supuesta infiltración de grupos armados ilegales en el movimiento de protesta conocido como Minga Indígena y Social. El primer mandatario tiene prevista su llegada al municipio de Caldón, en el nororiente del Cauca, a eso de las 8:30, 9 de la mañana. Sin embargo, por este anuncio del fiscal no se han revelado mayores detalles de esta visita. Que tenemos información confiable que diría que con ocasión de su reunión con los dirigentes de la Minga del Cauca, algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. Así, desde la Casa de Nariño, el fiscal general de la Nación hizo público el plan para atentar contra el presidente de la República. El fiscal reveló que ya se recogió el material probatorio. La Fiscalía tiene evidencias electrónicas e igualmente los testimonios de fuentes que son confiables para la Fiscalía. Estamos corroborando todas estas evidencias en el marco de una investigación penal. Reveló además la modalidad que sería usada en el atentado. Armamento de alta precisión para desarrollar un acto terrorista, y estamos haciendo las comprobaciones correspondientes. De inmediato salieron las reacciones desde el movimiento conocido como Minga Indígena y Campesina del suroccidente colombiano. Joe Sauca es consejero de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Aseguró que son irresponsables las declaraciones del fiscal general y responsabilizó de cualquier situación que se pueda presentar al representante del ente acusador. Desde acá enviamos un mensaje contundente también para decir que tenemos toda la capacidad de brindar garantías de seguridad por medio de la Guardia Indígena y la comunidad. Los voceros de la Minga aseguran que la Guardia Indígena está en plena capacidad de garantizar la seguridad al primer mandatario. También en Caldono hay gran presencia de ejército, policía y de inteligencia del Estado. En Popayán, Carlos Andrés Gómez, un servicio informativo para NTN 24. Muy buenos días. Carlos Andrés, muchas gracias. Gracias por ese reporte desde Popayán. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Ahora hablamos del salario de un empleado público en Venezuela que no alcanza ni los $6. Estas cifras las ha dado a conocer el diputado opositor José Guerra. Él ha explicado que este sueldo es menor al de un trabajador en Haití. Oliver Fernández desde Caracas nos amplía este reporte. Adelante, Oliver, buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, el sueldo de un empleado público está por los $5,3. Esto debe alcanzarle para comprar medicinas, para hacer mercado en el mes y también para mantener a sus hijos. Es decir, es imposible que una familia en Venezuela pueda sobrevivir con este sueldo. De alguna manera, en su mayoría, las personas que trabajan en la administración pública lo que nos han reportado es que cuando salen de vacaciones ya no regresan a sus puestos de trabajo porque les sale mejor incluso quedarse en sus hogares que salir a trabajar porque terminan gastando más de lo que cobran y entonces casi todos terminan en la economía informal. Es lo que ha dicho el diputado José Guerra, que recordemos también es economista. Ha dicho que el sueldo de los venezolanos, el país que ostenta las reservas petroleras más grandes del mundo, está por debajo incluso de Haití, que es un país mucho más pobre que Venezuela o que fue más pobre que Venezuela. En esta ocasión también recibimos información de los trabajadores del metro de Caracas, que está casi en el colapso, no solo por la crisis eléctrica que se vive en Venezuela, sino que los sueldos no les alcanza y la mayoría de los trabajadores están prácticamente abandonando sus puestos de trabajo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el diputado José Guerra. Nosotros estamos claros de que con este nivel salarial no hay reactivación de la economía. El 40% de la clase trabajadora venezolana
que gana el salario mínimo, ¿qué puede comprar? Entonces, las empresas pueden producir. ¿Y quién le compra a las empresas con esos niveles salariales? ¿Quién le compra a una empresa que produzca harina de maíz, que produzca pasta, que produzca arroz? ¿Quién le compra con un salario de 5,30 dólares? Nadie. Entonces, la economía enfrenta una restricción de demanda justamente porque el salario es absolutamente insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces, por dos razones. Por razones de justicia, de humanidad, el salario no puede ser 5,30 dólares. Jamás en ningún país del mundo puede ser 5,30 dólares. Y menos en Venezuela con una hiperinflación. Nuestra propuesta es la siguiente. Incrementar el salario del sector público a 20 dólares a partir del mes de mayo. Ruth, para hoy se tiene prevista la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y a lo mejor tocarán el tema de los sueldos y salarios de los trabajadores también. Las enfermeras protestarán y ofrecerán una rueda de prensa, no solo para exigir sus sueldos y salarios, sino para también exigir la salida de Nicolás Maduro. Las enfermeras han dicho que si no se ha arreglado la situación en Venezuela durante estos 20 años, es muy difícil que se pueda arreglar en este momento. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte. Buen día en Venezuela. Puerto Rico está dispuesto a ser sujeto de todas las auditorías que sean necesarias para desbloquear los recursos necesarios también para la reconstrucción de la isla, devastada por el huracán María. Así lo ha dicho el gobernador Ricardo Rosselló en diálogo con NTN 24 desde San Juan. También aseguró que va a insistir en reunirse con el presidente Trump para invitarlo a que vuelva a territorio puertorriqueño. Carpas azules en vez de techos permanentes, casas reducidas a escombros. La huella del huracán María persiste. Ciertos lugares que todavía están luchando por volver a esa normalidad. Este septiembre de 2017 no llegan los recursos suficientes para la reconstrucción. Vecindarios como este en San Juan, capital de Puerto Rico, se sienten abandonados. Bueno, ellos dicen que dieron, pero en qué área está dividido no sé, de verdad. El que gente todavía tenga blue roofs o blue tarps es simplemente inaceptable. Rosselló evalúa así la condición actual de la isla. Yo diría que ya estamos a un nivel de normalidad, pero es un nivel de normalidad débil. Admisión preocupante a menos de 2 meses del inicio de la temporada de huracanes de 2019. Falta de progreso que es reflejo del trato desigual por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por cada proyecto permanente que se llevaba a cabo en Puerto Rico, para el mismo momento, habían 28 proyectos en Texas, por cada uno en Puerto Rico, y 32 proyectos en Luisiana después de Katrina. El obstáculo mayor que hemos tenido ha sido el lograr que los desembolsos en Puerto Rico se logren. Batalla cuesta arriba empeorada por el fallo del Capitolio en aprobar nuevos paquetes de ayuda y por las críticas del despacho oval frente a la gestión de la recuperación. Y el gobernador, él tiene que gastar el dinero sabiamente. Ellos no saben cómo gastar el dinero sabiamente y no lo están gastando sabiamente. En su defensa, Rosselló señala a Trump de estar mal informado. Dices cosas que no son correctas, como 91.000 millones de dólares desembolsados a Puerto Rico, que ya se ha demostrado que es falso. Por esta razón, Rosselló urge a Trump que le conceda una nueva facilitar el desembolso de recursos. Adelantó a NTN 24 cuál es su propuesta para el presidente. Que aquí en Puerto Rico estamos dispuestos a llevar a cabo el proceso más transparente y más claro de reconstrucción, que estamos dispuestos a que pongan todos los oversights que sean necesarios. Yo he invitado al presidente, número 1, a una reunión para poder aclararle, porque yo entiendo que le están llevando información equivocada. Número 2, que pueda venir aquí a Puerto Rico y que pueda hablar con los ciudadanos para que vean cuál es su percepción. Y número 3, recordarle al señor presidente que nosotros no somos sus adversarios políticos. Por ahora, la Casa Blanca no ha concedido el espacio, a pesar de los esfuerzos del gobierno de la isla para concretarlo. La policía en España ha detenido a 16 personas que utilizaron tarjetas de crédito hackeadas para adquirir más de 300 pasajes de avión para ciudadanos colombianos que viajaron a España. Varios de ellos inclusive utilizaron documentos falsos como pasaportes, cédulas de identidad. Vamos a hablar con este tema a Marcelo Moncayo en Madrid. Marcelo, un buen día para ti. Sabemos que este operativo contó con la cooperación del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día muy temprano, la policía española informó sobre el desmantelamiento de una red internacional de estafadores que utilizaron tarjetas de crédito hackeadas para comprar pasajes de avión para ciudadanos colombianos que viajaron principalmente desde Bogotá hacia Madrid, algunos inclusive haciendo escala en París. Según las investigaciones, fueron más de 300 boletos los vendidos a 200 viajeros, todos de nacionalidad colombiana. El fraude habría afectado a personas de más de 20 países. A ellos les habían hackeado sus tarjetas de crédito y esos números fueron vendidos a través de la red oscura que se utiliza a nivel delincuencial en el Internet. Por eso la policía dio esta información que contó con el apoyo del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Que utilizaba tarjetas comprometidas obtenidas mediante hacking para un tráfico ilegal de ciudadanos colombianos a nuestro país. Han sido detenidas 16 personas en diferentes puntos de la geografía española y la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y se han detectado víctimas en más de 20 países, es decir, personas afectadas de las que han obtenido esos datos bancarios, pero los beneficiarios o las personas o el fin último siempre eran para ciudadanos colombianos que entraban a nuestro país por diferentes rutas. Porque como usaban, no solo utilizaban fraudulentamente estas tarjetas, sino que también utilizaban documentación falsa, se ha contado con la colaboración de los servicios secretos de Estados Unidos. Amigos televidentes de la mañana, fueron 16 las personas detenidas y según la información que dio la policía, al menos 4 de estos detenidos eran de nacionalidad colombiana. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a revisar qué más es noticia en el mundo. 8:55 en Ecuador. Este país va a resolver, el gobierno de Lenín Moreno, si mantiene o retira el asilo diplomático al creador de Wikileaks, a Julian Assange, quien desde el 2012 está en la Embajada de Quito en Londres. Así lo ha asegurado el canciller ecuatoriano José Valencia. Londres se ha negado a entregarle un salvoconducto para salir de las instalaciones, ya que mantiene una orden de detención en su contra. Desde octubre, Ecuador aplica un protocolo que regula visitas, comunicaciones, salubridad también de este inquilino de Julian Assange y cuyo cumplimiento iba a derivar en el retiro del asilo. No, el Ecuador se reserva derechos, por supuesto, a hacer sus investigaciones. El derecho al asilo es un derecho que es una facultad soberana del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Por tanto, nosotros podemos realizar aquellas investigaciones que creemos que sean del caso, independientemente de las que también, por supuesto, la Relatoría Especial de la ONU pueda realizar. Eso es lo que queremos determinar. Nosotros tenemos reportajes que posiblemente sí tiene acceso. Eso se determinará específicamente en las investigaciones que se van a llevar adelante. El Estado ecuatoriano, es verdad, le ofreció el acceso a Internet, le ofreció una línea de Wi-Fi para que él pueda tomar contacto y realizar contactos de orden familiar, personal. El Ecuador en esto y ha dado siempre un trato extremadamente humanitario al señor Assange. Él declinó recibir esa red de Wi-Fi, tendrá sus razones para haberlo hecho. Por eso es que también nos desconcierta el que diga que el Ecuador de alguna manera le ha inhibido el contacto con el exterior, cuando ese no ha sido el caso. Eso es faltar a la verdad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que la caída de Maduro pasa por una fisura en el ejército. El mandatario brasileño dijo que ahondar en el embargo económico puede presionar también al régimen de Maduro a caer. Bolsonaro reiteró que todas las posibilidades están encima de la mesa para enfrentar la crisis en Venezuela, incluyendo una intervención militar. Un nuevo aspirante a la Casa Blanca se une a la nutrida lista de precandidatos presidenciales para las primarias del Partido Demócrata. Él es el representante a la Cámara por California, Eric Swalwell, quien anunció su participación en la contienda en un video difundido por una cadena de televisión estadounidense. Tiene 38 años de edad, es uno de los 3 políticos más jóvenes en competir en esta carrera. Israel hoy es escenario de elecciones generales. En la jornada se va a elegir al próximo parlamento. El primer ministro Benjamín Netanyahu se juega la reelección.
fue decretado día festivo el día de hoy, por lo que la mayor parte de los israelíes no trabaja y pueden ejercer su derecho al voto. Cerca de 9 millones de personas tienen derecho a sufragar. La Unión Europea está dispuesta a aplazar por segunda ocasión el plazo para la salida del Reino Unido del bloque continental, como lo había solicitado ya la primera ministra Theresa May. Lo han confirmado así los ministros del Club Continental, que se reúnen en Luxemburgo a 3 días de que se cumpla esta primera extensión de la fecha límite para abandonar el bloque. Los miembros del grupo de 27 países quieren evitar un Brexit sin acuerdo. Recordemos que dicho pacto entre Londres y Bruselas ha sido rechazado ya por 3 ocasiones en el Parlamento británico. La primera ministra británica, Theresa May, se ha reunido el día de hoy en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel en busca de respaldo para un segundo aplazamiento de la fecha del Brexit. Al concluir su encuentro, la premier arrancó hacia París, donde se va a reunir con el presidente Emmanuel Macron. A él también le va a pedir que acepte una nueva prórroga para la desconexión inicial que estaba programado para el 29 de marzo. El embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha recibido oficialmente la acreditación del gobierno estadounidense de manos del propio presidente Donald Trump. Carlos Vecchio aseguró que se trata de un reconocimiento de la lucha de los venezolanos por la democracia. Agregó que es una muestra del compromiso de Washington para acelerar lo que ha llamado el fin de la usurpación. El gobierno interino de Guaidó es reconocido por medio centenar de países que consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro, reelegido en cuestionadas circunstancias en mayo pasado. ¿Cuánta efectividad ha tenido esta iniciativa en Tamaulipas, México? Nos responde en nuestras inquietudes el licenciado Rafael Flores Alcocer, presidente del Club de Fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias por estar aquí. Bienvenido a la mañana. Buenos días, un saludo a todos, un gusto estar con ustedes desde aquí, desde México, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y lo decía, señor Flores, cuán efectiva ha sido esta iniciativa, el hecho de poner una frase tan directa, tan impactante además, un futbolista más, un sicario menos, lo dice todo. Dice, jóvenes, fórmense en una disciplina que les va a traer muchos beneficios versus lo que sería ser un sicario, estar inmerso en una violencia que no beneficia a nadie. Así es, todos sabemos lo que es el fútbol, es un vehículo muy poderoso, un vehículo que mueve y toca muchas voluntades, y a través de la práctica del mismo hemos decidido emprender este programa desde el mes de julio en este rediseño de nuestras academias de fútbol para derivar a estos niños y estos jóvenes de Tamaulipas una alternativa a través del deporte que nos aleje y nos ayude a combatir este problema que hoy día tenemos aquí en nuestro estado y en nuestro querido México. ¿Quiénes conforman este equipo de fútbol? Bueno, el equipo de fútbol es un equipo profesional que milita hoy día en la segunda división. La parte social de nuestro proyecto es donde estemos estructurados estas 17 academias de fútbol, en las cuales hemos venido implementando este nuevo modelo que se llaman embajadores de paz. ¿Quiénes pueden acceder a esto? Ustedes van, hacen pruebas a estos jóvenes, a estos niños jóvenes, ¿cómo los atraen para que formen parte de este club? Es la parte más importante del proyecto. Es un proyecto altamente incluyente donde recibimos niños, niñas, sin importar su condición socioeconómica, sociocultural, está abierto a toda la población y nosotros estamos ahorita dirigidos en los polígonos más sensibles de nuestros municipios. Es precisamente ahí en esas áreas donde hay mayor necesidad. Entonces está totalmente abierto, es totalmente incluyente el proyecto. Como les repito, es la parte social del proyecto, no es para formar jugadores ahorita de nuestras filas para los jugadores profesionales. Claro, ya hemos tenido muy buenas noticias que 3 de ellos se han incorporado a nuestro equipo profesional, pero esta es la parte amateur, la parte que tiene que ver con el impacto social directamente. Correcto, es decir, ustedes tratan de llamarlos
o proponerles formar una disciplina que, si bien es cierto, pues no accede a una competencia directa con otros clubes, sino que los atraen por medio del fútbol. ¿Cuál es la realidad de estas personas y de estas comunidades que ustedes visitan, de donde pues reclutan a estos jóvenes y les dicen, vengan, formen parte de un equipo de fútbol? Así es, como les comentaba anteriormente, es la parte más sensible de nuestros municipios y de los polígonos. Es donde decimos que a través de la práctica de fútbol podemos dar una alternativa donde puedan ellos encontrar valores como es la igualdad, el compañerismo, el compromiso, la salud, el deporte en sí. Darles una alternativa a estos niños y estos jóvenes que tan ávidos están de ese sentido de identidad y de pertenencia, que sobre todo que sean escuchados y atendidos. Creo que ha sido un esfuerzo muy importante del gobierno estatal, de esta nueva administración, en buscar que estos niños tengan esas oportunidades. ¿De qué están envueltos ellos? Porque se sabe que el estado de Tamaulipas se escuchan muchos casos de violencia, y como el eslogan de ustedes lo dice, ¿no? Un futbolista más, un sicario menos. Estos jóvenes están expuestos a pertenecer a grupos delictivos. ¿Cuál es el día a día de ellos? ¿Qué les comentan? Miren, tenemos una serie de... Ustedes bien conocen que el tema de la violencia siempre es multifactorial. Las familias disfuncionales, los padres que tienen que salir a trabajar. Entonces, todo ese serie de factores hacen que estos chiquitos y estos jóvenes tengan esa necesidad de buscar una alternativa a través del deporte y la práctica del mismo. Con esta iniciativa lo que pretendemos es eso, que se alejen de esas tentaciones, de ese mundo tan difícil que fueron abandonados durante muchas administraciones anteriores aquí en el Estado, y esos jóvenes y esos niños no tuvieron la oportunidad. Hoy día se les abre la puerta a todos ellos para que se alejen y tengan esa vía, ese camino que les permita reconstruir el tejido social de nuestro Estado. Vamos a agradecer a Rafael Flores, presidente del Club Corre Caminos. Ha estado con nosotros aquí en la mañana hablándonos sobre esta iniciativa en Tamaulipas para acercar a los niños a un deporte, a los jóvenes, y separarlos o distanciarlos de la violencia que hay en este estado. Gracias y un buen día. Deportivo Juan Felipe, un buen día para ti, un buen día para todos. Gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Enseguida damos paso a Gustavo Legret y Club de Prensa. Van a hablar sobre este revés judicial que sufrió el gobierno de Trump. Un juez federal ha bloqueado la política de mandar a México, aunque este no sea su lugar de origen, a las personas que solicitan asilo en la Unión Americana.